Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un estudio más de este día lunes con el título Divinidad y Humanidad Combinadas. Antes de poder comenzar, quisiéramos agradecer a Dios y también a ustedes que nos acompañan día tras día y que siguen este canal y que estamos aprendiendo en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este estudio, pero sin antes poder decirle al Señor que nos ayude en este día a través de la oración. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque usted nos ama y nos da a conocer su pacto. Enséñanos en esta mañana, abra la mente y el corazón de cada hijo, y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a su voluntad. Le pedimos en súplica, quisiéramos que usted nos acompañe en este día y nos dé una lección más. En su justicia perfecta oramos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, una vez más vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo en la presencia de su Espíritu Santo y también a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar. Dice la primera pregunta: ¿qué debiéramos comprender sobre la divinidad de Cristo aún después de su encarnación? El libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, dice lo siguiente. El libro de Isaías, el capítulo 9 y el verso 6. Muy bien, vamos a leer el 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías menciona, ya dando a conocer que iba a venir a nacer un ser que será el libertador de todos los seres humanos nacidos en una situación difícil de su historia. Entonces vamos a Mateo capítulo 1, verso 22 y 23. El libro de Mateo, el capítulo 1, el verso 22 y el verso 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que el profeta dijo hace unos años atrás, en el tiempo llegado, dio su cumplimiento y vuelve a escribir Mateo mencionando que su cumplimiento era conforme el profeta había dicho. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El libro de Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, también dice algo interesante. El libro de Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios. Dice, hermanos queridos, el mensaje de la Biblia. Vamos a leer el testimonio que se encuentra en el comentario bíblico en el tomo 5, en la página 1103 y 1104. Pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada, porque Él asumió la naturaleza humana, sin embargo, no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano
no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrechamente, inesperablemente, una en Cristo, y sin embargo tenían una individualidad diferente. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Miren, algo sencillo de poder comprender. Quisiera hacerles un ejemplo. Cuando un millonario en esta época decidiera dejar toda su riqueza, vamos a imaginarnos, un millonario viene del extranjero y deja toda su riqueza, y al traspasar los límites de su país a nuestro país, él se pone la ropa que tenemos nosotros, la pobreza en la cual nosotros vivimos, y viene a vivir con nosotros. La pregunta que yo les hago en esta mañana es, ese hombre ha dejado su riqueza en su país. La pregunta es si es que él es pobre en verdad o sigue siendo rico. Ustedes pueden responder, es pobre porque tomó nuestra situación. Claro, tomó nuestra situación, pero en sí, él no regaló su gloria a otro ser, sino que simplemente lo dejó hasta el momento que él regresara y lo obtuviera nuevamente. Es así como nuestro Señor Jesucristo dejó su gloria en el cielo, se vino a esta tierra. Al traspasar el cielo para la tierra, tomó nuestra naturaleza debilitada, pero eso significa que cuando Él asciende a los cielos, su gloria y su poder estarán esperándole para ser lo que Él era antes. Entonces, mis queridos hermanos, como dice el apóstol, este es un misterio. Posiblemente no lo entendamos, pero a medida que vamos avanzando, seremos privilegiados por entender este mensaje. Entonces dice, sin embargo, tenían una individualidad diferente, lo humano y lo divino, y aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se lo había dado a nadie, se había quedado en el cielo, y esa gloria lo iba a tomar nuevamente. Cristo, siendo igual con el Padre, honrado y adorado por los ángeles, se humilló por nosotros y vivió en esta tierra a vivir una vida, y vino a esta tierra a vivir una vida de humildad y pobreza. Vino a ser un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Sin embargo, el sello de la divinidad estaba sobre la humanidad. Es interesante resaltar que el sello de la divinidad estaba sobre la humanidad. ¿Por qué? Cristo era completamente santo. Porque Cristo no había cedido a ninguna tentación, aun cuando era tentado en todo. Entonces, mis queridos hermanos, dice la pregunta, ¿qué debiéramos comprender sobre la divinidad de Cristo aún después de su encarnación? Vamos a la pregunta. Que siendo en forma de Dios, no estimó en ser Dios, sino se despojó a sí mismo. Que siendo en forma de Dios, no estimó en ser Dios, sino se despojó a sí mismo. La respuesta número 1 para la primera pregunta. Que siendo en forma de Dios, no estimó en ser Dios, sino se despojó a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo dejó todo, como lo estamos explicando, para ser hombre, para llevar nuestra naturaleza caída. Entonces tuvo que despojarse completamente de la divinidad. Y no como dicen algunos hermanos, que Él vino con una naturaleza divina, por eso venció. Cristo venció en la carne. Ténganlo por seguro. Cristo vino a morir como nosotros, humanos. Pero Él mantuvo una vida santa y perfecta, tal como lo podemos hacer nosotros. ¿Con la ayuda de quién? Automáticamente con la ayuda del Padre.
En este caso tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo porque Él venció. Entonces dice la segunda pregunta: ¿qué hecho deberíamos recordar acerca de la naturaleza humana de Cristo? En Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 22. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Pero les ha acontecido... A ver, ¿me permiten, mis hermanos? Vamos a buscar el texto en Primera de Pedro. Sí, Primera de Pedro. Estábamos leyendo Segunda de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 2, ¿sí? Y el verso 22. Muy bien. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Noten lo que dice el escritor. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ninguna mentira salió de sus labios. Fue tan grande y emocionante ver a un ser que había sido criado en un lugar, en un ambiente como hoy puede ser, pero que tenía la comunión con su Padre. Y ni siquiera se llegó a escuchar una sola mentira de sus labios, porque se mantenía firme al cometido que tenía para con los seres humanos. También dice el libro de San Juan, el capítulo 14, el verso 30. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 14 y el verso 30. Muy bien, vamos a leer. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Por qué dice, no hablaré más, ya viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí? ¿Qué significa? Que había una diferencia entre el príncipe de ese mundo y el príncipe que salvaría la vida a la raza caída. El príncipe Emmanuel tendría la potestad de libertar del pecado, y el príncipe de este mundo tendría la potestad de hundir en el pecado a todo ser que sea llegara a sus tentaciones. Por eso él dice, no tiene nada en mí. Yo soy el que doy vida y él es el que la quita a todos los seres humanos. En sentido desfigurado, donde se les puede quitar la libertad de obtener la paz y la tranquilidad. Y también de quitarles completamente la potestad de ser hijos de Dios. Dice el testimonio en el comentario bíblico, la página 1102 y 1103. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No los presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. ¿Es cierto? Él no tenía tendencias al pecado. ¿Y por qué motivo? Porque él nació con una mente santa, porque Dios había permitido que él naciera, pero con la humanidad del hombre caído, pero cuando él nació se mantuvo con una firmeza tan leal como lo puede ser cualquiera de nosotros si es que se compromete el Padre de llevar a un siervo hasta el fin de la historia. Entonces dice que no nació con ninguna tendencia, que no ocupó alguna tendencia. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias de pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin ninguna mancha de pecado sobre él. Él era la imagen de Dios, podía caer y cayó por la transgresión, hablando de Adán. Por la causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Entonces, mis queridos hermanos, pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana.
y fue tentado en todo sentido como es tentado la naturaleza humana. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana. Y fue tentado en todo sentido como es tentado la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. ¿Y por qué no tenía tendencia al mal? Porque desde un principio la madre formó en él un carácter perfecto para no tener tendencia al mal. Hoy por hoy, un niño que nace puede llegar a imitar el mismo ejemplo que nuestro Señor Jesús. Sí se puede. Si la madre tiene la responsabilidad de llevar a un ser en una conducta como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo. En la mente no tuvo ninguna inclinación al mal. En el cuerpo físico podríamos decir que llevaba la naturaleza débil del hombre, pero en la mente llevaba la pureza del cielo. O que en alguna manera se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo como el hombre es tentado, y sin embargo él es llamado el santo ser. Que Cristo pudiera ser tentado en todo como lo somos nosotros y sin embargo fuera de pecado, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. Noten lo que dice el Espíritu de profecía, que Cristo fuese tentado en todo, pero sin pecado, es un misterio, ¿sí? Entonces dice, la encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndole. Si tú quieres una explicación exacta, donde estés seguro completamente, tu mente finita no podrá entenderlo. Cuando venga Cristo por segunda vez, te dará a conocer todo este misterio y nosotros estaremos muy contentos por esa sabiduría. Dice la pregunta, ¿qué hecho deberíamos recordar acerca de la naturaleza humana de Cristo? Vamos a la respuesta. Cristo, como humano, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Cristo, como humano, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Ese es lo que debemos recordar acerca de la naturaleza humana de Cristo. Que al tener esa naturaleza humana, Él anduvo como nosotros, pero nunca pecó. Entonces vuelvo a decirles, mis queridos hermanos, un hombre, un niño que hoy nace y crece, ¿puede llegar a ser el mismo ejemplo que nuestro Señor Jesús? Claro que sí. Es el caso de Enoc como un ejemplo y el caso de muchos que si nos pusiéramos a hablar no acabaríamos como ellos fueron tentados pero no cayeron. Que Dios les bendiga en este día y que este tema hondamente podamos escudriñar y que el Señor Jesucristo sea nuestro único amparo y nuestra fortaleza y nuestra sabiduría en este tiempo que vivimos. Dios te bendiga, un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video el día de mañana. Bendiciones.